tuvimos que suspenderla. Quiero llevarlos al libro de Esther, el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 8, porque estamos hablando acerca de la diferencia que debemos de marcar nosotros como cristianos, como creyentes de la Biblia. Amén. Un momento, Henry, por favor. Bienvenida, Julie. Buenos días, bienvenida. Buenos días para todos. Buenos días, hermanita. José Luis también, aquí parece que también se va a conectar en estos momentos. Bienvenidos, hermano José Luis, bienvenidos, hermano Eladio. Ya los vio llegar ahí a la lista. Bienvenidos todos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces tenemos el libro de Esther, capítulo 3, versículo 8. Amén. Amén, hermano. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo pueblo, y no hacen las leyes del rey, al rey no le viene provecho de dejarlos. Sabemos pues que, y habíamos dicho que Amán es un tipo o cuadro de lo que es el anticristo y que siempre ha sido enemigo del pueblo de Dios. Pero estábamos mirando aquí una parte muy importante, es acerca de la diferencia que nosotros debemos marcar como creyentes bautistas. Amén. Como creyentes de la Biblia debemos marcar una gran diferencia porque existen infinidad de grupos con diferentes tipos de doctrinas que se llaman cristianos, pero son herejías destructoras que enferman al rebaño. Entonces, si nosotros no estamos bien identificados con lo que es la palabra de Dios, entonces muy fácil nos vamos a dejar engañar por otro tipo de doctrinas. Por eso debemos perseverar en ello y mantenernos firmes en esa doctrina. Amén. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, mirábamos otros temas, algo muy importante referente a esto y de la manera como Pablo se sostenía en esto, pero yo quiero que podamos identificarnos con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué piensa ustedes, hermano? ¿Alguno de ustedes, para ustedes, qué significa la sana doctrina? A ver, hermanos, yo quiero aportar ahí. Para mí la doctrina es aplicar realmente lo que dice en la Biblia a la luz de la palabra de Dios, no transmitiendo información creada por hombres, ¿cierto? Es únicamente lo que la Biblia dice y decirlo de la forma correcta, interpretándolo tal cual es la Biblia y interpretándolo a la luz de los hombres. Así es, hermano, y no trazar la palabra de una manera diferente, sino mirar el texto y el contexto para saber qué es lo que verdaderamente nos quiere decir. Ya hemos analizado mucho esta parte importante y le hemos mirado versículos que sin el contexto, entonces estamos indicando que puede señalar otras cosas diferentes cuando lo vimos relacionado al bautismo, ¿se acuerda? Cuando Jesús dice que él bautizará en Espíritu Santo y fuego, y entonces este fuego en los que muchos otros confunden con el Espíritu Santo, pero es el juicio de Dios hacia los perdidos. Amén. Amén, hermano. Entonces, doctrina, dice, viene del vocablo griego del cual procede la palabra higiene espiritual, y más que correcta, ortodoxa, es saludable. Entonces me parece pues muy bien el concepto que el hermano define con relación a lo que es verdaderamente mantener la sana doctrina. Y yo quiero, por favor, compartir con ustedes unos 2 o 3 textos para que sigamos continuando con el tema, porque yo creo que ya hemos dejado muy claro acerca de lo que es marcar esa diferencia que debemos tener nosotros contra otras iglesias que verdaderamente no hacen un trazo de la palabra de Dios tal como es. Entonces quiero llevarlo al libro de Tito, hermano Gustavo, por favor, libro de Tito, capítulo 2, versículo 1 y versículo 8. Tito 2, capítulo 2, versículo 1, Gloria al 8. Señor. La hermana Lumía, por favor, me puede colaborar con el libro de Filipenses 2:16. Y el hermano Román, por favor,
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Gloria a Dios. Bueno, entonces, hermano Gustavo, Tito 2, 1 y 8. Dos, uno, ocho, hermano. Sí, señor. Ok. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su fe, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrada, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Bueno, era el versículo 1 y el versículo 8. Amén. Amén. No más, esos dos versículos. Ok, hermano. Gloria a Dios. Mostrando que poder mantener esa sana doctrina sin tener que salirnos de lo que verdaderamente nos enseña esa bendita palabra. Era el versículo, pero muy bien, hermano. Gloria a Dios. Román. La hermana, por favor, Miriam, Filipenses 2:16. Filipenses 2:16. Gloria al Señor. ¿Listo? Bueno, amén. Y leo. Filipenses 2:16 dice, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Me gusta lo que el apóstol Pablo dice aquí, porque lo que más triste puede ocasionar, yo creo que el pastor Gustavo, que ha sido un hombre experto en esto de hace muchos años, en el evangelio y como pastor que ha sido, es de dedicar un tiempo para una buena instrucción, para una buena enseñanza y darse cuenta de que con el tiempo los hermanos no aprenden nada. Entonces yo creo que esto puede resultar para uno un poco frustrante, de que uno se esfuerce en tratar de llevar lo mejor y uno vea que no haya ningún crecimiento en la vida espiritual de ninguno, es porque en realidad nunca ponen en práctica lo que se les está enseñando. ¿Sí o no? Entonces me llama la atención lo que el apóstol Pablo dice aquí, que de verdad él se goza de ver que ellos andan en ese buen ejemplo y que perseveran y mantienen con esa doctrina. Gloria a Dios. Hermano Román. Sí, hermano. Primera Timoteo. Segunda 1, Timoteo. 13. Segunda de Timoteo. Palabra de Dios. La palabra. Retén firmemente la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Bonito ese Entonces, texto. Retén firmemente la forma de las sanas palabras. Amén. Retén firmemente la forma de las sanas palabras. Es lo que debemos conservar nosotros, esa palabra pura que nos ha sido enseñada. Amén, hermano. Podemos escuchar muchas otras personas, podemos escuchar o leer muchos otros libros, pero siempre nosotros saber marcar esa diferencia y darnos cuenta cuándo es una sana doctrina y cuándo en realidad no lo es. Porque hay mucha gente que se puede equivocar con esto. Entonces yo creo que
En esto hemos sido muy persistentes y hasta cantones con esto, pero lo importante de esto, mis amados hermanos, es que sigamos firmes, reteniendo esa palabra sana, mis hermanos. Hermano Elkin, ¿me iba a decir algo? No, hermanito, no. Hoy estoy siendo solamente oidor, hermano, y hacedor en lo íntimo. Amén. Muy bien, ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 4, quiero compartir estos versículos, dice, requiérote. Es decir, es como un encargo que el apóstol Pablo le da al joven Timoteo. Dice, te encargo pues yo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que requiere Pablo de Timoteo? Que predique la palabra, que inste, es decir, que a tiempo, fuera de tiempo, que redarguya, que reprende, que exhorta con toda blandura y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, es decir, cuando nadie soportará la sana doctrina. Antes, teniendo comezón en las orejas, se amontonan maestros que les hablen conforme a sus mismas concupiscencias. Entonces, estas personas no quieren mantener una doctrina sana, no quieren un buen mensaje, no quieren un buen evangelio. Entonces lo que hacen es más bien apartarse porque salen con otros cuentos, con otras cosas, y dicen, no, es que allí no me gusta, porque es que la alabanza, de hecho he escuchado de muchas personas que han ido, nos han visitado, y dicen, no, es que esa alabanza de allá es como tan apagada, como tan triste, como no sé qué, allá en las no brincan, no saltan, no hacen nada de estas cosas. Entonces la gente vive llena de emocionalismo, no les gustan las cosas que verdaderamente traen a nuestra edificación. Entonces, porque no entienden que lo que nosotros cantamos allí es verdaderamente himnos, salmos y cánticos espirituales. ¿Amén? No otro tipo de música contemporánea que puede exaltar el nombre del Señor, pero nosotros no vamos a cambiar nunca en la manera como nosotros utilizamos los himnos y los himnarios. Amén, hermano. Siempre vamos a perseverar en ello porque estos son temas que verdaderamente llegan al corazón y que siempre están exaltando el nombre de Cristo. Amén. Así es. Muy bien, gloria Amén. a Dios, mis amados hermanos. Entonces, Alabado sea continuemos Dios. ahora. Entonces, yo creo que ya es importante que nos hemos identificado un poco con esto acerca de lo que es la sana doctrina y perseverar, continuar en ella. Recuerde que si el Espíritu Santo nos enseña, nos instruye poderosamente, nos vamos a dar cuenta cuando hay algo que no está correcto de acuerdo a la palabra de Dios, como lo compartía yo con el hermano ahora, Gustavo, antes de entrar. Amén. Entonces que uno tiene que a veces que hablar con otras personas y corregir esas acciones y esas cosas que ellos de pronto manejan porque vienen de otras iglesias que les han enseñado otro tipo de diferentes en doctrina, entonces siguen confundidos y cuando llegan a nuestras iglesias que se les presenta una doctrina sana, completamente diferente, entonces se oponen, no están de acuerdo y dicen, no, es que más bien yo no sigo ahí en esa iglesia, no me gusta porque es que allá no hacen esto y no hacen lo otro. Entonces, por eso son aquellas personas que tienen como Hermano, la verdadera doctrina. Sí, mi hermano. hermano, yo creo que caería perfecto este versículo 15 de ese capítulo 2 de 2 Timoteo, Sí. que por algo el apóstol dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. Yo creo, me parece que esto es muy importante. Amén. Para hablar de la sana doctrina, porque al tener una sana doctrina es porque se va a distribuir bien esa palabra, la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Eso es muy importante. Amén. Eso. ¿Cierto, mi hermano? Recuerdo algo, una vez leyendo acerca de este tema, un comentario decía de que como el apóstol Pablo era un hombre que estaba encargado de hacer tiendas de todas estas cosas, entonces las telas que se compraban para poder fabricar esas tiendas tenían que tener un buen trazo, un buen corte, porque si hacían una medida
que no era, entonces las telas, cuando se iban a cruzar una con otra, no iban a encajar. ¿Sí me entiende? Entonces es lo mismo con la palabra del Señor, que si uno traza de una manera y otro traza de la otra, entonces no va a encajar bien la palabra de Dios ahí. Amén, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Gloria al Señor. Continuemos entonces, mis amados hermanos, con este maravilloso tema y veremos ahora, Hermano, qué hace una iglesia llamarse bautista, Hermano. qué nos diferencia de ella. hermano, pequeño comentario. Sí. La mano, papá. Amén, hermano. Amén. ¿Me oye? Sí, claro, le escucho. Amén, hermano. Mire, muchas veces la responsabilidad de la sana doctrina recae sobre los maestros, ¿no es cierto? Porque, como en la mayoría de las veces, porque como aprendemos la primera vez, con esa enseñanza nos quedamos la mayoría del tiempo. En estos días, hermanos, hice un comentario en Facebook en una enseñanza que vi ahí y les escribí acerca de que Jonás se lo tragó una ballena. Yo simplemente les dije, la Biblia no habla de una ballena, habla de un gran pez. Y científicamente la ballena no está capacitada para tragarse a ningún hombre. Y usted me viera la andanada de comentarios, hermano, en contra que Belcebú, que demonio, que no sé qué. Entonces, hermano, no nos tomamos la libertad siquiera de escudriñar las escrituras y corroborar lo que el maestro nos dice en la escuela dominical o en la prédica. Es muy importante, hermano, la lectura. Y por eso dice la palabra de Dios que el discernimiento que nos da el Señor es porque, ¿qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sin él, hermanos, es imposible poder entender las escrituras, hermano. Adelante. Así es, hermano. Gloria a Jesús. Gustavo, ¿qué ríe? ¿De qué está haciendo Gustavo? Pues Gustavo, el anciano de día. Mirando a ver. Muy bien. Yo por lo menos. Amén, hermano. Entonces, ¿sí? ¿Alguien va a comentar algo? Continuamos. Y continúe, hermano. Bueno, amén. Siga. Ahora, ¿qué hace? Viene una pregunta. ¿Qué hace una iglesia bautista o llamarse bautista? Dice, los bautistas descendemos de antiguos grupos cristianos que comenzaron a congregarse en sus casas y en sus templos. ¿Cuál era el objetivo de ellos? De adorar y glorificar a Dios estudiando su bendita palabra. Ahora, como iglesias bautistas respetamos, escuche bien, respetamos las creencias de doctrinas y de diferentes teologías, pero nunca vamos a estar de acuerdo con ellas. Le hablaba yo al hermano, ayer convertía con un hermano y le decía, mire, a una vez le preguntaron a un pastor bautista, le preguntaron que si ellos creían en la Trinidad, y le dijeron, sí, nosotros creemos en la Trinidad. Ah, entonces ustedes son sana doctrina. Dijo, claro, por supuesto, somos sana doctrina. Y entonces la iglesia católica también es sana doctrina porque cree en la Trinidad. Entonces, ¿cómo lo dejó al pastor? Avergonzado, ¿cierto? Porque es que ahí es donde tenemos que poder marcar la diferencia. La iglesia católica cree en la Trinidad, pero ¿qué enseñan? Totalmente lo opuesto a la palabra de Dios. ¿O no es así, pastor? Lo que pasa es que hay que entender claramente que es que la Trinidad no solamente es sana doctrina, es que cuando hablamos de sana doctrina, hablamos. Sí. Ajá. La palabra sana doctrina en sí es una enseñanza sana, una enseñanza que va de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Y lo que enseña la palabra de Dios, para poderlo entender, necesitamos del poder del Espíritu que nos guíe a la verdad para poder expresarla. Entonces, si yo estoy expresando la palabra en mis propias fuerzas, en mis capacidades humanas, es cuando yo comienzo a desvirtuar la palabra de Dios. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel y le decía a los sacerdotes que habían invalidado la palabra de Dios, el mandamiento, las normas de Dios,
por seguir tradiciones de los padres o de los hombres. Claro. Muchas veces nosotros tenemos como decía el hermano Elkin ahora, la primera enseñanza, la mayoría de las veces nos quedamos con esa enseñanza a menos que nos demos cuenta que estamos en un error y queramos cambiar. Pero cuando nosotros aprendemos enseñanza, algo, nosotros seguimos con esa enseñanza y muchas veces somos portadores de la misma falsa enseñanza o una enseñanza a otras personas. Por eso es que es importante tiempo para estudiar la palabra de Dios. Por eso es bueno e importante orar pidiéndole a Dios que nos guíe con su palabra. Esa palabra ya está establecida por Dios como está escrita, está escrita. ¿Cómo la vamos a entender? Por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, que todo mundo diga una cosa no quiere decir que es una sana doctrina. Claro. El católico que una cosa y que yo creo eso no es sana doctrina. Sana doctrina es que yo esté de acuerdo con lo que la palabra de Dios en su contexto entero, no en un versículo, dos versículos, en todo su contexto. Génesis al libro de Apocalipsis. Amén. De hecho, quiero compartir un texto con lo que el pastor Gustavo está diciendo en 1 Timoteo capítulo 6, por favor, 1 Timoteo 6, versículo 3 al 5, dice: si alguno enseña de otra manera y no se atiene a las sanas palabras de lo que estamos hablando, sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces hinchado es, nada sabe, sino que enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas perversas de hombres de corrompido entendimiento, lo que decía Elkin ahora, porque se enojan por esto, y privados de la verdad, y que tienen la piedad por granjería o ganancia. Apártese de los tales. Entonces, ¿cómo va a poder tener una comunión con ese tipo de otras personas que tienen otras creencias diferentes? Si hablamos con ellos es porque queremos mostrarles la verdad de la palabra de Dios para que salgan de ese error. Pero si no quieren, entonces, ¿por qué hemos de tener comunión con ellos? Sabiendo de que si nosotros ya hemos estado nutridos y alimentados de la palabra y otro viene a enseñarnos otra cosa diferente, no vamos a estar de acuerdo. ¿Qué va a pasar? Nacen pleitos, nacen disputas, nacen contiendas y entre... ¿Por qué? Por diversidad de creencias, de formas de que, como lo he dicho, conforme es el maestro, ¿va a ser quién? El alumno. Entonces, si el maestro le enseña como no es, así va a seguir el alumno de igual manera, en la misma condición, y no va a querer entender a superar esa situación. Amén, hermano. Entonces, bueno, gloria a Dios. Continuemos entonces con el tema, mis amados hermanos. Ahora, ustedes saben qué es un acróstico. Un acróstico son letras iniciales que forman un verdadero o un vocablo o una frase. Entonces yo quiero que ustedes ahí, todos nosotros, formemos un acróstico de lo que es la palabra bautista. Y vamos a ir mirando la importancia de esta doctrina que nosotros manejamos y esperamos perseverar, continuar en ella en todo momento. Amén. Entonces comenzamos, primera letra, B. B de Bogotá. Biblia, única fuente de revelación. Es decir, la Biblia es la única fuente de revelación que nosotros tenemos. Y por favor, hermano Gustavo, me busca segunda de Timoteo 3:15 al 17. Gustavo, bueno, de los dos. Los dos ancianos. Gustavo B. Gustavo. Gustavo Arango y Gustavo B. Gustavo Willes. Gustavo B. Okay. Sí. Los dos ancianos. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Segunda.
Sí. Gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces el que lo tenga, léalo, por favor, para que podamos avanzar, que el tiempo corre en televisión. Bueno, dice entonces, 2 Timoteo 3:15 al 17, dice así la palabra de Dios, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. El hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Gloria al Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto, mis amados? Que como bautistas que somos, creemos que todo lo que Dios tenía que decir, ya lo ha dicho, está escrito en su palabra. La lectura práctica y los mandamientos y los consejos de la Biblia es todo lo que nosotros necesitamos para llegar a un verdadero crecimiento espiritual, mis amados hermanos. No necesitamos otro tipo de revelación, ya está todo completo escrito allí. Amén. Amén. Y en Santiago 1, 21 al 25 y leo, dice, por lo cual, dejando toda inmundicia y superficialidad de malicia, recibid con humildad, con mansedumbre, la palabra ingerida en vosotros, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, el tal es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó de qué tal era. Es como aquel que recibe la palabra, la enseñanza de instrucción, pero sale de la iglesia y se le olvidó todo lo que le dijeron y no lo pone en práctica. El versículo 25 dice, mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es de la libertad, y hubiere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, el tal es bienaventurado en lo que ha hecho. Amén. Entonces, es muy importante, mis amados hermanos, el saber de que lo que aprendemos, que escuchamos, lo pongamos en práctica, pero no nos olvidemos. Yo creo que el apóstol Pedro y aún Pablo se vuelven canzones cuando él dice, mire, yo tengo que volver a repetirle a ustedes las mismas cosas, porque a ustedes son muy fáciles para que se les olvida todo. Entonces, si es así constantemente, no vamos a poder avanzar más en el conocimiento de la palabra, sino que tenemos que estar siempre con los mismos rudimentos. Y eso es lechita, eso no es vianda. Entonces, nadie va a poder avanzar y crecer en la vida espiritual. Tenemos que ir avanzando cada día. Pero si yo verdaderamente pongo en práctica lo que a mí se me enseña. Amén, hermanos. Muy bien, vamos al número 2. A, autonomía de cada iglesia local. Dice, creemos que cada iglesia local es independiente. La iglesia local no debe ser controlada por lo que diga una iglesia central o una denominación. Cada congregación decide sus propios asuntos basados en las escrituras. Y vamos a mirar dos versículos muy importantes que están en Hechos de los Apóstoles. Hermano Elkin, por favor, Hechos de los Apóstoles 1, 16 al 26. Hermano, no tengo la Biblia en este momento aquí. Estoy siendo oidor solamente. Está descalificado. Y comentador. Entonces, Gustavo A, por favor. Gustavo A, ¿Hechos qué? ¿Uno qué? 1, 16 al 26. Y el hermano José Luis, mi amado hermano, bienvenido, que no le hemos dado el saludo. Gracias, hermanitos. Un abrazo para todos. Cuénteme. ¿Cuál te gustó yo? Perdón, ¿cuál? 1 al 6. Hechos de los Apóstoles. 6, 1 al 6. Pastor Gustavo. Está recién bañadito. Hechos capítulo 1, versículo del 16 al 26. ¿Sí oyes? Sí, señor, sí oigo. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Es ese? Espérese que no me vaya a equivocar. 1, 16 al 26. Sí, señor. Bien. Más esto es lo dicho por el profeta Joel.
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego, y el sol se convertirá en y la luna en que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será Hermano, salvo. ¿era uno o dos? Estoy totalmente errado yo con este versículo, con esto. Era del 1 al es 20. esto. 1, No es capítulo 1, verso yo 16. estoy completamente equivocado con esto, mi amado hermano. Esto se refiere, más bien veamos 6, 1 al 6. Qué pena, Pastor Gustavo, pero creo que el texto Por que usted le dijo que dice 1, 16. no es 1:16, porque estamos hablando acerca de, Pastor, me recuerda cuando ya Es los que el pastor apóstoles... Gustavo estaba leyendo 2, 16. No, tampoco. leyendo Sí. Hechos capítulo 1, versículo 16. 1, a ver, espérese. Sí, Gustavo estaba leyendo 16, por eso no me encajaba. 1:16. 1. que empieza, varones Hechos hermanos. capítulo 1. Dice, aquello Pedro se levantó, ese. Ese. Varones hermanos en esa Varones hermanos. Varones hermanos, 1:16. Listo. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hasta el 26. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que se llama lengua Lama, que quiere decir en el libro de los Salmos, su habitación por ella. Tome otro su oficio. Es necesario que de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y vivía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, de entre nosotros, viva, uno se ha hecho testigo de su resurrección. Y se llamaron a José Luis, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo y Matías. Llorando dijeron, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte del ministerio y aplicado de que cayó por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Entonces notemos que para ellos tomar una decisión tan importante de elegir a otra persona, porque ya había partido Judas, que era el traidor, y entonces aquí entra estos dos personajes, ellos mismos se convocan como apóstoles y se reúnen para tomar una decisión, quién de ellos sería lo que verdaderamente iban a escoger. Amén. Entonces nosotros no necesitamos de otras iglesias, de otras instituciones, ni de estas cosas para que ellos nos ayuden a tomar determinaciones. Somos autónomos totalmente como iglesia local. Nosotros mismos dentro de la iglesia somos los que tomamos esas decisiones importantes. Cuando estemos avanzando en el tema de lo que es la iglesia, vamos a poder avanzar mucho más en este tema y comprender más respecto a esto. Amén. Hoy no necesitamos extendernos mucho con esto, pero es poder mostrar de que como iglesias autónomas, entonces somos nosotros los que tomamos decisiones y no esperamos que otros lo tomen por nosotros. Amén, hermano. Muy bien. Entonces vamos al número 3. Únicamente 2 oficiales y 2 ordenanzas. Los dirigentes de una iglesia local son los pastores, que son llamados también obispos y ancianos, y los diáconos. Vamos al libro de Hechos, el pastor Román
Hechos 20:28, por favor. Y la hermana Beatriz, por favor, 1 Timoteo 3:1 al 13. Entonces, mis hermanos, Amén. dice la palabra de Dios, libro de Actos, capítulo 20, versículo 28. ¿Es así, hermano? Sí, señor. Actos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Entonces Dios vino en la persona de su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz y derramar su propia sangre para poder ser ganados en él. Amén. Muy bien. Amén. ¿Y a quién más le dije? Hermano Gustavo. Beatriz. Beatriz, por favor. Timoteo 3, ¿qué perdón? 3:1 al 13 de Timoteo. Ok. Primera de Timoteo 3. Para fiel, si alguno anhela buscado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidar a la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén, hermano. Los diáconos... Sí. ¿Ya? No, 13. ¿Ya? Sí, hasta el versículo ¿No era 13. Hasta el versículo 13. Ok. Bueno, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces aquí podemos ver que a través de estas ordenanzas solamente se necesitan lo que son los pastores y los diáconos, pero hay unos requisitos indispensables que si de verdad nos pudiéramos analizar este tema con mucha profundidad, muchos de nosotros verdaderamente no estaríamos en condiciones de ocupar estos cargos, porque en realidad no llegamos a lo que verdaderamente está diciendo ahí la palabra de Dios, cómo debe ser nuestra verdadera conducta, nuestro comportamiento, nuestra actitud, esas cosas para uno verdaderamente estar delante de una congregación para enseñar la palabra de Dios. Creo que los requisitos son muy claros aquí, tanto para el pastor como para el diácono. Amén, hermana. Es muy importante. Amén. ¿Y cuáles son las otras dos ordenanzas que tenemos? Amén. Que son la cena y el bautismo. Sabemos que el bautismo es por inmersión, no por aspersión. Inmersión. Eso es sumergidos en Cristo. Amén. Correcto. En el momento que nosotros creemos que aceptamos a Cristo como Señor, somos sumergidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero luego entramos a dar testimonio de esa fe en obediencia y entramos a las aguas del bautismo.
Y la Santa Cena, que ya la conocemos todos nosotros, es la confirmación o la memoria que nosotros hacemos en el momento de tomar esa cena. Recordamos lo que hizo Cristo en la cruz de nosotros, por nosotros, no solamente derramar su sangre, sino que su cuerpo fuese inmolado por nosotros. Entonces estos requisitos son muy importantes. Amén. Que debemos manejar. Amén. Bueno, número 4. Todo creyente. Así es, gloria a Dios. La T. Todo creyente. Hermano Henry. Es un sacerdote. Sí, mi hermano. ¿Sí? Hermano Henry, quería decirle que 5 minuticos más, si es posible, para poder entonces dar el descansito para seguir la... Bueno, correcto. Entonces dejaríamos los otros puntos que nos queda faltando para la próxima semana. La idea era pues acabarlo todo, pero entonces dejémoslo aquí porque a veces nos extendemos cuando participamos y todo eso. Bueno, número 4. Todo creyente es un sacerdote. Los bautistas creemos que cualquier converso cristiano tiene libre acceso al trono de Dios por la sangre de Cristo. No necesita ningún intermediario humano. ¿Qué está pasando? ¿Están escuchando bien? ¿Qué pasa? Había un sonido muy fuerte, pero es mejor cuando alguien habla, por favor, apagar los micrófonos y que solamente el que está hablando. Bueno, por favor. Ahora sí me escucharon. Bueno, vayamos entonces a Hebreos 4, 14 al 16. Y por favor, otro hermano me busca Revelación 1, 5 y 6. Y con esto entonces concluimos la primera parte de la parte de hoy. Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14, 16. Jesús el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos a Él confiadamente, es decir, con esa tranquilidad, sabiendo que tenemos acceso directo. En la muerte de Jesucristo dice que el velo del templo se rompió en dos. Entonces ya no necesitan o no se necesitaba como antes esos antiguos sacrificios para un acercamiento a Dios. Ahora usted tiene libre acceso para dirigirse a Dios y usted no necesita de un intermediario para eso. Como hermanos en Cristo oramos unos por otros, que es una cosa muy diferente. Hermano, ore por mí, por esta enfermedad, por esta situación, tal cosa. Es diferente que estemos ocupándonos en la oración unos por otros, pero para llegar a Dios no necesito de otro intermediario. Amén. Sino solamente a través de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué dice Revelación 1, 5 y 6? Revelación. Ale José. Bueno, 1, 5 y 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros tenemos esa bella oportunidad de poder ejercer ese ministerio que el Señor nos ha regalado. Por eso dice la palabra de Dios que Él ha dado dones a los hombres. Sepamos ejercer esos dones dentro de la iglesia. Amén. Porque Dios nos ha capacitado con esos dones para el servicio de la obra, mis amados hermanos. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos hacer las cosas como Dios manda. ¿Algún comentario, alguna cosa para que entonces cerremos? ¿Quedó claro lo que hemos visto hasta el momento?
Sí, hermano Elkin. Recordemos, hermanos, que el maestro y el pastor tienen doble responsabilidad delante de Dios. Muy grande. La responsabilidad por el rebaño que están pastoreando en ese momento y la responsabilidad de ellos mismos. Entonces, hermano, como decía ahora un pasaje, pues un versículo que leímos, que fue el mismo Señor Jesucristo, o sea, por medio del Espíritu Santo, que nos puso en el lugar donde nosotros estamos. No es a la ligera. No es que yo voy a nombrar a este ya como maestro, como pastor cualquiera que apareció, sí, cierto, sino que es el mismo Espíritu el que nos nombra como tal, y como tal tenemos que responder delante de él. amén, hermano, así es una gran realidad. Muy bien, mis amados hermanos, entonces yo espero que este tema que hemos tratado haya sido de mucha importancia, mis amados. Pensaba pues que íbamos a poder terminarlo hoy, pero entonces estamos en una escuela dominical y dentro de 8 días, si es la voluntad divina, vamos a cerrar con este maravilloso tema acerca de los distintivos bautistas, cómo nos debemos identificar nosotros como bautistas y mantener verdaderamente la sana doctrina. Amén, hermanos. Entonces, hermana Novia, por favor, denos el privilegio de orar y despedirnos de este tema, de este estudio. Ok. Amantísimo Dios, creador de Jesús y los cielos, Hermana Nubia, no se escucha nada, hay interferencia. Lo que usted ha dicho no se escucha, como que hay interferencia. Para que repita, por favor, o esté más cerca al micrófono. Amantísimo Padre, gracias te damos por tener esta de nuestra vida, Señor, y agradeciéndote porque ya hacía bastante que a los hermanos. Gracias por gracias te damos también por este Amén. Amén. Hubo mucho problema con la interferencia. ¿Ah? Hubo mucha interferencia, casi no se escuchó, pero bueno, la idea es que hay problemas. Bueno, vamos a adorar entonces. Amén. Amén, hermano. ¿Qué? Vamos a cantarle al Señor, sí, está bien. No hay problema. Vamos a cantar. Adelante, José. Bueno, amén. Este se lo saben todos, amén. Gloria, honra y honor. Los ángeles de Jesús, alabarme tu poder. Vuelves a alabar al Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Siempre vuelves a alabar a Jesús, y gozarme tu poder. Grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu obra, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu obra, grande es tu gloria. Alabar tu nombre, da gloria y honor. Siempre puedes alabar y gozarme tu poder. Puedes alabar al Señor, tu nombre, da gloria y honor. Siempre puedes alabarte, Jesús. Y gozarme tu poder, porque grande es tu
porque grande amor, grande, porque eres tú. Grandes son tus obras, grandes Sí, Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Y vamos a decirle por qué Él es grande nuevamente. Amén. Grande eres tú. grandes son tus obras, porque eres tú. Grandes son tus obras, grande eres tú. Grande son tus obras, grandes son Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos con este, se lo saben todos. Amén. Bendito tu nombre, Señor. Es Cristo quien por mí murió y su placer borró. Con grandes penas él sufrió, cuán grande es su amor. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, siempre le sigo de todo corazón. Jesús su sangre derramó, el Rey por mí murió, por mí, porque Él me amó y mi vida limpió. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, siempre le sigo de todo corazón. Hoy nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, Salvador, recíbeme, Señor. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, siempre le sigo de todo corazón. Cristo me trae paz, con Él la vida haré, pues suyo soy yo y más a nadie temeré. Oh, cuánto le alabo, cuánto le adoro, siempre le sigo de todo corazón. Aleluya. Vamos a darle gracias. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Gracias por todo. Bendito tu Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Porque me has amado y me has dado salvación. Gracias quiero darte, oh Jesús, por tu perdón. Gracias quiero darte, grande de tu amor. Gracias quiero darte, amoroso y bueno. Tanto tiempo buscarte